Entonces, en este momento vamos a comenzar a prepararnos para la predicación. Saludamos también a los hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube, deseando que Dios les bendiga y les edifique a través de esta palabra. La salvación de nuestras almas es la primera parte importante del Evangelio. La predicación del Evangelio para que seamos salvos es determinante, es lo más importante del Evangelio para nuestras vidas. Si alguien muere sin Cristo, se va a condenación, y si alguien cree el mensaje del Evangelio, después de morir, va al cielo. La segunda parte importante del Evangelio es la edificación de aquel que se ha convertido. Por ejemplo, el ladrón que murió en la cruz y creyó en Cristo Jesús fue salvo, pero ya no pudo edificarse ni crecer en la vida espiritual, ¿verdad? Ni recibir lecciones ni enseñanzas, porque al ratito murió. Él fue salvo, pero no fue edificado. Para los que han creído en Jesucristo y son salvos, entonces la segunda parte del Evangelio es la parte de edificarse, crecer en la vida espiritual, recibir las enseñanzas más importantes, la doctrina más importante del Evangelio y tener una vida llena de la palabra de Dios. Pero la tercera parte importante del Evangelio realmente es que en los que han sido salvos se vea una auténtica transformación de vida. Amén. Que haya un cambio de vida totalmente en aquel que ha creído en Cristo Jesús. Tristemente, en muchas iglesias en el mundo entero, hay personas que asisten a las iglesias continuamente y todavía no son salvos. Todavía no han creído realmente en Jesucristo de corazón, no han hecho la oración de fe de corazón, no se han arrepentido de sus pecados y han pedido perdón. Pero a veces tienen la idea de que solo por el hecho de asistir a la congregación, al santuario, también participar de los cantos, también participar de alguna otra actividad o de la lectura de la palabra y escuchan el mensaje, tal vez están asumiendo de que ya son salvos. No son salvos. No son salvos si no ha habido una decisión de corazón, de creer en el mensaje del Evangelio, de creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Nadie es salvo por asistir a los templos. Nadie es tan bueno y salvo por creer en algún tipo de religión, ni católica, ni evangélica, ni mormona, ni de ningún otro tipo. Amén. Tiene que haber realmente un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero oiga lo que voy a decir en este momento, es importante. Hay personas que son salvas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, son salvas, pero sus vidas no han sido totalmente transformadas. No hay una novedad de vida, no hay un cambio sustancial que evidencie que realmente son salvos. En otras palabras, hay salvos, pero que no muestran una vida transformada. Por eso el mensaje lo he titulado Salvos y transformados. Salvos pero transformados. La voluntad de Dios es que las personas sean salvas, pero que también sean transformadas totalmente, sustancialmente en todo su ser. En todo su ser. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que fueron salvas, pero que no mostraron una vida nueva, que no mostraron una vida diferente, distinta, a causa del encuentro con su Dios. No fueron transformados a la semejanza de Dios. Y eso es triste, eso es doloroso, eso es muy fuerte. El primer ejemplo es de Lot. Tenemos algunas referencias de Lot en el Nuevo Testamento, principalmente en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro dice el texto, y el justo Lot, así lo menciona, y el justo Lot dice que se afligía por la conducta nefanda, así dice la versión 60, la conducta mala de los pecadores de Sodoma y Gomorra, se afligía su alma. Pero cuando uno lee en el libro de Génesis su historia, del capítulo 13 al 19,
esos 6 capítulos muestran la historia y la vida de Lot. Nos encontramos con un hombre que realmente fue salvo, pero que no fue transformado ni mostró un testimonio de que conocía verdaderamente a Dios. Él era sobrino de Lot. Y en contraste con Lot, vemos la realidad que estoy mencionando. Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, Dios lo llamó y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, deja todo lo que tienes ahí y te vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que él inmediatamente salió sin saber a dónde iba, creyéndole a Dios. O sea, un hombre de fe. Dios no le prometió allí ni riqueza, ni fama, ni poder, ni nada. Solo le dijo, deja tu tierra, déjalo todo, ¿me crees? Yo te mostraré un lugar donde yo te voy a llevar. Y Abraham le creyó y dejó todo. Y dejó todo y en el camino Dios le acompañó. También iba su sobrino Lot. Mientras que Dios estaba bendiciendo a Abraham y a Lot, por la gracia y la misericordia, los dos fueron bendecidos. Vemos que Abraham le dice a Lot, mira, ya Dios nos ha bendecido a ambos, la tierra no es suficiente, así que yo voy a pedirte que nos separemos. Y vea la humildad de Abraham. Le dice, aquí está la tierra delante de nosotros, escoge tú primero. Si tú escoges a la derecha, le dijo, yo voy a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo voy a la derecha. Así le dice Abraham, el tío, al sobrino. Y el sobrino, sin duda, casi que estoy seguro, pensó y dijo, ay, pobrecito mi tío, miren la oportunidad que me dio de escoger a mí primero, voy a escoger lo mejor que pueda. O sea, su mente era muy material, ya lo vamos a ver. Estaba orientado a las cosas materiales. Y dice el texto que alzando sus ojos, puso la mirada sobre el valle del Jordán, sobre las tierras más fértiles, también que estaban cerca de Sodoma y Gomorra, y entonces dijo, tío Abraham, yo escojo esta parte y esta parte me corresponde. Abraham no dijo absolutamente más que, sobrino, que Dios te bendiga y te prospere, yo me voy entonces por el otro lado. Y Abraham se fue por la tierra más árida, por la tierra que no era fértil, pero Dios, a causa de su obediencia y su humildad y su fe, Dios prosperó más a Abraham que a Lot. No solo le llamó el padre de los creyentes, sino que también lo bendijo abundantemente. Dice el texto que Abraham era riquísimo, no dice rico, dice riquísimo en plata, en oro, en animales, ovejas, bueyes. Era riquísimo, dice la Escritura. Y además era un hombre de fe. No hay contradicción en la fe y la abundancia que Dios quiere añadir. Pero vemos que en el caso de Lot, no le importó buscar lo más fértil, pero estaba pegado a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ya todos oían y sabían que era una ciudad llena de pecado, de perversión y de maldad. Pero como él amaba los bienes materiales, dijo, no importa que viva en esta ciudad tan mala, tan pecaminosa, que ahí voy a estar. Lo que me interesa es a mí vender, es prosperar y ahí voy a estar. Así que poco a poco fue poniendo sus tiendas, dice, poco a poco, y cuando sintió, pues ya estaba adentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él allí nunca dio testimonio, nunca evangelizó, nunca dijo, yo soy creyente del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra. Yo he creído en un Dios vivo. Nunca lo dijo, nunca testificó. Más bien se adaptó a vivir una vida, digamos, no mundana, pero fría, salvo pero no transformado. La gente lo miró como alguien más. También sus hijas, pues se casan con sus esposos, los varones, que al final tampoco tienen una vida de ejemplo realmente muy fuerte. Por eso alguien ha dicho que si a Abraham se le llamó padre de los creyentes fuertes, a Lot hay que llamarle padre de los creyentes débiles, de los creyentes carnales, de los creyentes tibios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor anuncia que va a destruir Sodoma y Gomorra, ahí está Lot. Y Abraham, que es un hombre espiritual, intercede por Lot, porque el Señor le avisa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y él dice, Señor, si hubieran 50 justos, usted conoce la historia, lo que ha leído ese pasaje, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? No, le dice, por amor a esos 50 no lo haré. Pero Abraham dice, no pueden ser muchos, mejor 45, Señor,
Le dice, no tengas pena, si tú me dices que 45, si hay 45 justos, yo no destruyo la ciudad. Y Abraham dice, no, Señor, mejor 30, 35, 30, mejor 20, Señor. Y después dice, no, como realmente no había una evangelización, no había un testimonio abundante de Lot, dijo, por lo menos creo que la familia de Lot y unos cuantos que haya ganado o evangelizado van a ser 10. Señor, por último, 10, Señor, 10. Y él le dijo, si encuentro a 10 justos, no destruyo a Sodoma y Gomorra. Y sabe, no encontró a 10 justos. Estaba el justo Lot, estaba la esposa de Lot, estaban sus hijas, estaban sus yernos, pero no llegaban a 10. Ni a uno habían convertido para el Señor. Ni a uno habían ganado para la fe de Dios. Entonces Dios tiene que destruir Sodoma y Gomorra. Y como él sabía que Lot, pero también su mujer y sus hijos habían puesto en su corazón el bien, el amor, los bienes materiales, el amor al dinero, realmente él les disciplina, destruye y tiene que salir corriendo Lot prácticamente sin nada. No le dio tiempo a agarrar nada. Escapa por tu vida, le dice, porque ya es tarde, demasiado tarde. Entonces él va y no mires para atrás. Y la mujer que le acompañaba, la esposa de él, la instrucción era no miren para atrás, pero esta mujer tenía también metido tanto en el corazón de ella el amor a los bienes materiales, que dice la Escritura que volteó a ver, y cuando volteó a ver se convirtió en una columna de sal, en una estatua de sal. Una columna, realmente la traducción de sal. Apenas logra escapar Lot y sus hijas. Y después cuando van a esconderse a un lugar que no era realmente la voluntad de Dios, ahí también, como una consecuencia de una vida no transformada, aunque fuese salvo, allí sus propias hijas pecan con él y cometen incesto, y Dios no se agradó. Emborracharon a su padre y tuvieron relaciones sexuales las dos, de ahí tuvieron hijos, y eso fue una maldición que acarrió a una generación de generaciones que descendieron de Lot. Pero fue salvo. Ahora, hay otro ejemplo, Sansón, un hombre consagrado desde el principio, nació prácticamente en un hogar cristiano. Sansón, cuando el Señor les dice que lo apartaran para él, lo consagraron al templo y lo consagraron dentro del voto de los nazareos, que eran aquellos que no deberían de beber vino ni sidra porque iban a ser servidores del Señor, ministros de Dios, y tampoco deberían de cortarse el cabello. Esa era la costumbre en el llamado de los nazareos. Y él está creciendo y creciendo, pero cuando llega la adolescencia y la juventud, es un varón desobediente a los padres. Un carácter terrible. Era un hombre también lleno de carnalidad, necio, obstinado, pecador, y buscó mujeres que no fueran del pueblo de Dios, sino que fueran filisteas. Y ustedes conocen la historia, los que han leído, que finalmente se enamora de una mujer llamada Dalila, que lo traiciona, cae en las manos de los filisteos, y estos le sacan los ojos. Así termina un creyente que puede ser salvo, pero no transformado, un hombre que no obedece a Dios, un hombre que no es espiritual. Y cuando está allí atrapado, lo tienen atado dentro de un palacio de los filisteos. El Señor le concede misericordia cuando él le suplica y le dice: Dios, por última vez dame fuerza como la que antes tenía para destruir, para botar estas columnas y muera yo con los filisteos. El Señor se lo concedió, movió las columnas y destruyó a todos los que ahí estaban, porque se derrumbó todo el edificio y murió él con los filisteos. Pero él no fue un hombre que mostró una vida nueva, diferente, consagrada, transformada. Les voy a hablar de Jacob. Aquí vemos un hombre que fue salvo, pero fue transformado. Fue completamente una persona diferente después que tuvo un encuentro real con Dios. Antes de que tuviera un encuentro real con Dios,
desde pequeño fue usurpador, desde pequeño fue mentiroso, desde pequeño fue engañador, desde pequeño, joven y ya siendo mayor también fue un tramposo, le robó la primogenitura a Esaú. Era un hombre que confiaba en sí mismo y quería obtener las cosas a como diera lugar, no importando si engañaba a su propio padre, a su hermano y a su suegro y al que se le pusiera enfrente. Jacob era un hombre terrible, un hombre malo, un hombre pecador, un hombre que engañaba a todo mundo. Pero cuando este hombre, el Señor se le revela y se le muestra en una visión, cuando él está durmiendo, y le muestra una visión donde hay una escalera en la cual hay ángeles que están subiendo y bajando hacia el cielo, y de pronto se despierta y dice, Dios está aquí, y yo no sabía que está aquí. Y dice que ahí tuvo un encuentro cara a cara con Dios, Peniel, con Dios. Y a partir de ese momento, para el resto de su vida, Jacob jamás fue el mismo. Fue un hombre salvo, pero fue un hombre transformado totalmente. De un hombre engañador pasó a ser un hombre honesto. De un hombre pícaro pasó a ser un hombre íntegro. De un hombre que engañaba y robaba lo que podía robar, pasó a ser un hombre diligente y trabajador. De un hombre que era autosuficiente, egoísta, era ególatra, que confiaba mucho en sí mismo, pasó a ser un hombre que dependía completamente de Dios. Por eso le pidió perdón a su hermano, por eso él se consagra completamente a Dios. Y aunque le vienen muchas pruebas a su vida, ya no es el hombre que quiere arreglar las cosas a su manera, sino que ora, depende, suplica a Dios, le pide al Señor. Cuando él está terminando su vida y está a punto de morir, es un hombre totalmente transformado en un hombre espiritual, en un hombre diferente, en un hombre tierno, en un hombre amoroso, en un hombre de paz, en un hombre tranquilo, que sobre su bordón dice que adoraba a Dios, y el Espíritu vino sobre él y comenzó a profetizar sobre cada uno de sus hijos, ya en la última etapa, cuando está a punto de morir, y profetiza acerca de la creación de las 12 tribus de Israel. Aquí vemos un ejemplo de cuál es la voluntad de Dios: salvos, pero también transformados, que se vea una auténtica vida diferente. Entonces, en el contexto ahora de la iglesia, hay que hacer la oración de fe de todo corazón, la oración del pecador arrepentido, del pecador penitente, de aquel que está arrepentido de sus pecados. Pero en ese arrepentirse tiene que haber una conversión genuina. Por eso tiene que ocurrir lo que decía Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, arrepiéntanse de corazón de sus pecados y conviértanse, transfórmense, conviértanse de corazón, cambien su manera de pensar, cambien su manera de sentir, de vivir, de hablar, sean transformados, era el mensaje. Arrepiéntanse, sean salvos, pero conviértanse de verdad, porque esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, aquel que dice que es cristiano evangélico, que profesa la fe, tiene que mostrar con su vida que ha habido una transformación, que ha habido un cambio real, que ha habido cambios sustanciales en su vida. Si no, puede ser salvo, pero no transformado todavía. ¿Me están siguiendo? Este mensaje es de confrontación, no es de consuelo, pero es de bendición, hermano. Sí, es de bendición. Cuando alguien dice, voy a la iglesia evangélica, muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿cómo vive usted? ¿Cómo habla usted? ¿Cómo se conduce usted? ¿Cómo hace los negocios?
cómo trata a su familia, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos. ¿Ha habido una auténtica transformación? ¿Pueden notar la diferencia sus seres queridos, los más cercanos, de decir, este hombre ya no es el mismo? ¿Podrá decir el hijo, mi padre ya no es el mismo, mi madre ya no es la misma? ¿Podrá decir el padre cuando ve la conversión o el testimonio de sus hijos, mis hijos verdaderamente ya no son los mismos? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no basta con tener creencias aquí. El Evangelio no es teoría. El Evangelio no es solo doctrina y enseñanza aquí. Los religiosos del tiempo de Jesús sabían mucha doctrina. Sabían mucho de religión, sabían mucho de prácticas religiosas, pero su vida transformada era cero. Por eso les dijo, ustedes que dicen que son hijos de Abraham, muy bien, les dijo, muéstrenme frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Aleluya. Con frutos me lo van a demostrar. Frutos de conducta, frutos de hechos, de obras, de carácter, frutos en lo privado, en lo público, frutos dignos de que se han arrepentido. Cualquiera le puede decir a usted, mire, yo voy a la iglesia, yo soy evangélico. Muy bien, hay que ver cómo trata a su familia, hay que ver cómo es de buen trabajador o buen jefe, hay que ver si es humilde, si es obediente, si es sumiso, porque el que recibe el evangelio verdadero, hay una transformación completa, total. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchas personas han creído el evangelio cuando ven la transformación de otra persona que creyó en Cristo y en el evangelio. Y si dicen, si este Dios lo transformó, si este lo cambió, porque yo lo conocía, yo la conocía a esta hermana o a esta mujer. Y yo quiero creer en ese Cristo que cambia y transforma a las personas. Yo quiero creer en el evangelio que ellos dicen, porque verdaderamente este evangelio cambia sustancialmente a las personas. No las vuelve perfectas, porque la perfección no la alcanzaremos en el cielo. Pero estamos hablando de cambios sustanciales, cambios que se ven, que se notan, de que ha habido un cambio real en su vida. Hay frutos que demuestran que hay un cambio de corazón, porque han creído en Jesucristo, porque han creído en el evangelio. En el Nuevo Testamento leemos una historia de un hombre salvado y transformado. Un hombre pequeño en estatura y gran pecador. La historia de casi, pariente. Zaqueo, muy bien. Yo creo que Nicodemo también era chaparrito. No estoy muy seguro, pero Zaqueo era pequeñito de estatura, pero era un gran pecador. Este Zaqueo era un gran pecador. Todo el mundo lo conocía, era corrupto, era ladrón, mentiroso, engañador. Le sacaba el impuesto a los más pobres y a los ricos también, y se quedaba con una parte él de los impuestos y le daba al imperio romano. Era un hombre que vivía de lo que robaba. Chiquitito, pero tramposo. Chiquitito, pero tremendo pecador. ¿Todo el mundo sabía quién era Zaqueo? Sin embargo, en Zaqueo, cuando oye la historia de Jesús y oye los milagros que hace, aquel hombre sin duda no era feliz con todo el dinero que se había robado, no era feliz con la vida que llevaba, aunque tenía abundancia, tenía placeres, aunque tenía cierto poder, cierto estatus con alguno, pero odiado por otros. Pero no era feliz Zaqueo. Entonces deseaba conocer a Jesús, pensando que algo podía ocurrir en su vida. No tenía la idea, pero quería conocer a ese Jesús que transformaba a los hombres, que transformaba a las personas, que sanaba a los enfermos, que limpiaba a los leprosos, que echaba fuera demonios a los que estaban poseídos. Quería conocer a ese Jesús. Pero cuando pasaba Jesús en las ciudades, el asunto es que multitudes le seguían. Entonces tenía un problema este chaparrito. Decían, ¿cómo voy a ver a Jesús? Si la multitud anda con él y de verdad era bien pequeñito. Entonces dice, ¿qué hago? Entonces, además de tramposo, era listo porque dijo, me voy a subir a un árbol y cuando me suba en el árbol, entonces dice, ahí voy a ver a Jesús y por lo menos lo voy a mirar. Lo que no sabía es que Jesús ya tenía la mirada puesta, sin duda, por el Padre y por el poder del Espíritu Santo y por el preconocimiento que Jesús
tenía, porque estaba ungido del Espíritu, sabía que iba a haber un chaparrito allá en un árbol y que tenía que decirle que preparara todo en su casa porque iba a cenar con él. El asunto es que cuando él va, Jesús, con la multitud, Zaqueo está en el árbol. Y él dice, aquí lo voy a ver, aquí lo voy a ver. No me va a ver Jesús, pero yo lo voy a ver. ¿Y cuál es la gran sorpresa que se lleva Zaqueo? Que Jesús mira hacia arriba y le dice, chaparrito, le dice, Zaqueo, le dice, Zaqueo, desciende ya, porque hoy voy a posar, me voy a quedar en tu casa. Yo creo que solo porque, Dios es grande, no se dio un somatón de la alegría. Se bajó rápido. Dice que descendió deprisa, se puso feliz, porque dijo, Jesús se fijó en mí, siendo yo malo y pecador, tenía alguna conciencia de su maldad, de su forma de vida. Él va a la casa y arregla todo, invita a sus amigos pecadores igual que él, y entonces ahí están todos. Y Jesús está comiendo y bebiendo con los pecadores. Pero cuando él entra a la casa, lo primero que dice es, la salvación ha venido a esta casa. Y estaba hablando de la salvación de Zaqueo, porque también este es hijo de Abraham, pero es necesario que este sea salvo. En ese momento ocurre el encuentro de la salvación. En ese momento Zaqueo ve en Jesús al Hijo de Dios, ve en Jesús el Salvador de su vida. Aunque el texto no lo explica claramente, pero es en ese momento, ante la palabra viva que le dice Jesús, él le responde con fe y cree en Jesucristo como el Salvador de su vida. Y en ese momento es salvo. Pero cuando es salvo ocurre una transformación radical en la vida de Zaqueo. Lo primero que hace allí mismo es algo que sus amigos pecadores no entienden en ese momento. Porque ellos no entendían nada de la salvación, ni del cambio, ni de la transformación. Acompañaron a Zaqueo porque era su amigo, iba a llegar Jesús. Pero lo que dice de manera sorprendente Zaqueo, dejó con la boca abierta a todos los que estaban allí, a todos. Él dice, de todos los impuestos, ampliando un poquitito, interpretando un poquito el pasaje, de todos los impuestos que les he robado a todos, a los que les he robado, yo les voy a devolver cuadriplicado. Y todos sus amigos pecadores se han de haber visto la cara y dice, este se volvió loco. Como lo conocían, ¿verdad? Decían, no puede ser que este Zaqueo esté pensando así. Si este es el que más nos saca a todos. Este es el más pecador que tenemos. ¿Cómo es posible que ahora esté pensando en dar 4 veces de todo lo que se ha robado, de toda la corrupción que se ha robado? Y añade algo que sin duda impactó tremendamente a los que estaban oyendo ahí. Y le dice, y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Dijeron, este no es Zaqueo, este es otro Zaqueo, dijeron. Claro, el Señor lo había salvado y lo había transformado en su mente y en su corazón. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios del Evangelio es que seamos salvos y transformados para que la gente crea que Dios tiene poder para salvar y transformar al más vil pecador, al más hundido en la miseria, al que ha cometido más errores, a todos los pecadores en general, porque al final todos los seres humanos somos pecadores. Pero Él está dispuesto a salvar y a transformar, una transformación radical. Así lo ve uno. Mateo Leví también, que era recaudador de impuestos, hay una transformación radical en la vida de él. El Evangelio, cuando entra al corazón de las personas, cuando Cristo entra al corazón de la persona no puede seguir siendo la misma. Porque si dice que tiene a Cristo en Jesús, pero la persona no cambia nada y sigue siendo el mismo, no ha nacido de nuevo. Y la segunda posibilidad es que sea salvo, pero no sea transformado. Que sea un cristiano carnal y que no va a tener recompensas y que no va a tener premios ni galardón, ni va a disfrutar de todas las bendiciones de Dios, aunque sea salvo. Así como Lot fue salvo,
pero terminó mal. Así como Sansón, que fue salvo y terminó mal. ¿Por qué decimos que Sansón fue salvo? Porque aparece en los héroes de la fe. ¿Por qué decimos que Lot fue salvo? Porque Pedro dice que era un hombre justo. Fue justificado, pero no fue transformado. Nunca vivió una vida nueva realmente a causa de su carnalidad. Mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento hay una instrucción de Pablo que impresiona. Les dice a las mujeres, vamos a ver las mujeres, levanten la mano las mujeres. Así es, hasta con bulla, muy bien, así se hace. Hice eso también para que no se vayan a dormir, ¿eh? Levante la mano. Aunque algunos hasta dormidos levantan la mano, pero bueno. Muy bien, hermanas, hay una instrucción interesante, muy interesante en el Nuevo Testamento. Pablo le dice, hermanas, siervas del Señor, hermanas, ustedes a las que tienen esposos incrédulos, gánenselos sin palabras. A simple vista eso parece como un mandamiento sencillo, pero lleva un mensaje implícito poderoso. Les está diciendo, hermanas, ustedes que acaban de conocer a Cristo, pueden ganar a sus esposos sin decirles una palabra, sin evangelizarlos, sin decirles acerca algo del pecado, del amor de Dios, de la salvación en Cristo Jesús por la muerte en la cruz. Solo con que vean el cambio en ustedes. Ustedes mujeres que antes de ser cristianas eran gritonas, contestaban mal al esposo, lo mandaban, lo bolseaban. Ustedes que hacían todo eso, ahora que el Señor las ha transformado, son hermanas amorosas, que los atienden, que los reciben bien, que no se enojan, que tienen paciencia, que tienen ternura, que tienen paz, que ahora son mansas. Este hombre dirá, yo quiero lo que tú tienes, ¿qué te pasó? Y ustedes le van a decir, acepté a Cristo en mi corazón, el Evangelio entró en mi vida y Él me cambió. El que es salvo, la voluntad de Dios es que sea transformado en una nueva criatura, en una nueva mujer. Lo mismo podríamos decir de ese mandamiento, es aplicable al hombre. Varones, ustedes que tienen a una mujer incrédula, ustedes que acaban de aceptar a Cristo, ustedes pueden ganárselas para el Evangelio sin palabras. Que no les estén repitiendo versículos, insistiendo que vayan a la iglesia, no, con su conducta, con su nueva vida. Cuando ellas vean que ustedes antes eran borrachos y ahora son sobrios. Antes ustedes se gastaban el dinero y apenas les daban para el gasto y ahora les dan justamente el dinero. Ustedes las maltrataban y ahora las cuidan su corazón, les hablan con ternura, les dice que las aman, las tratan bien. Estas mujeres van a decir, ¿y a este hombre qué le pasó? Este no es mi esposo, ¿será que es mi esposo? y lo revisa bien, así este es, ¿verdad? ¿Pero qué le pasó? Cristo le cambió el corazón. Cristo le cambió la manera de pensar. Fue convertido y fue transformado. Y saben, a lo largo de muchos años en el ministerio, he visto precisamente eso. He oído varios testimonios de hermanos que dicen, miren, yo finalmente acepté a Cristo, creí en el Señor porque vi el cambio de mi esposa. Lo vi. Y eso me impactó. Y también he oído testimonios, no uno ni dos, sino varios testimonios de mujeres que dicen, yo acepté a Cristo cuando realmente vi que mi esposo cambió. Ahora es un hombre diferente y desde que él fue transformado y cambiado, entonces yo decidí creer en el Dios que él había creído y por eso acepté a Cristo. Es que eso es el Evangelio. El verdadero Evangelio transforma, hermanos. El Evangelio cambia. El Evangelio nunca deja igual a las personas. Cuando creemos en el Señor Jesucristo,
Somos declarados justos por medio de la fe en Él. Es por gracia y por misericordia. Pero también ocurre el cambio de mente. El auténtico evangelio transforma la mente. Hay una metanoia, hay una conversión en la manera de pensar. El evangelio, cuando es anunciado de manera profética, dice que ocurre un cambio en el corazón del hombre. Dice, y quitaré el corazón de piedra que ustedes tienen y les pondré un corazón de carne. Es decir, sensible a los mandamientos del Señor. Somos declarados justos, pero también somos hechos justos. No es solamente algo espiritual. En Juan 1:12, el texto que es muy impactante, que conocemos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos auténticamente hijos de Dios. Es un hecho espiritual real. Y si somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios, como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Ya no somos hijos del diablo, no somos hijos de las tinieblas, ya no. Somos hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios, fuimos constituidos y por lo tanto transformados. Debemos y podemos vivir una vida diferente y transformada porque somos hechos hijos de Dios. Nicodemo, ahora sí vamos con el otro chaparrito, el segundo chaparrito, Nicodemo. Nicodemo llegó de noche a Jesús, era un hombre religioso, era un hombre que era probo humanamente, era pecador, pero digamos que era un pecador fino, ¿verdad? De aquellos pecadores que tratan de hacer todo bien, de manera ética y moral, pero hay codicia, hay avaricia, hay orgullo y esos pecados llevan al infierno también. Llegó a Jesús porque había insatisfacción en su religión. Insatisfacción, llega y se presenta ante Jesús. Era un hombre importante, era miembro del Sanedrín, era un hombre maestro de Israel. Y lo primero que Jesús le dice al verlo es, Nicodemo, sé que me vienes a decir cuántas cosas buenas procuras hacer en tu religión. Sé que intentas hacer lo bueno, pero esto te digo, en verdad te digo, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. El evangelio y el reino de Dios no consiste en ideas, religiosidades, ni prácticas, ni buenas intenciones. El evangelio consiste en nacer de nuevo, de lo alto, de arriba, del Espíritu. Tiene que haber un auténtico cambio después de que nazcas espiritualmente. Y Nicodemo se queda con la boca abierta, se queda confundido y dice, nacer de nuevo, dice. ¿Pero cómo puedo hacer? ¿Me puedo meter otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Sí, la pregunta y la afirmación que le hizo Jesús fue impactante, que hasta lo dejó hablando tonterías, ¿verdad? Sí, lo único que pude decir fue tal vez así, pero es una tontería, porque ¿cómo? Eso no se puede hacer. Nicodemo, no, es que tiene que nacer del Espíritu. El mensaje del Evangelio es nacer para que seas una persona nueva, para que seas transformado, seas salvo. Tienes que nacer del agua. Entonces le dice, mira, interpretando y ampliando un poco el pasaje, si lo natural, el alumbramiento de un niño, de un bebé, es el inicio de un nuevo ser ya en la vida, fuera del vientre, el nacer de nuevo en lo espiritual es el inicio de una nueva vida espiritual, la vida en abundancia. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo al final entendió esa verdad, aunque no lo dice el texto, pero se convirtió. Y fue un hombre que demostró al final que hubo un cambio, porque cuando muere Jesús crucificado, el único que tuvo el valor, y porque tenía la oportunidad, pero tuvo el valor de ir a pedir el cuerpo
de Cristo fue precisamente, uno de ellos fue Nicodemo. Así que ocurrió algo extraordinario en la vida de Nicodemo. Así que el que está en Cristo Jesús, el que está en Cristo verdaderamente, el que ha nacido de nuevo, el que el Evangelio lo ha transformado porque ha sido engendrado de lo alto, es una nueva, oiga bien, es una nueva creación. Aunque tengamos el mismo rostro, los mismos rasgos, nos llamemos igual, el Evangelio nos ha hecho nuevas criaturas. El texto maravilloso de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, un nuevo hombre, y con sus distintos roles, un nuevo papá, un nuevo esposo, un nuevo hijo, un nuevo marido. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, su vida pasada, sus errores pasados, sus equivocaciones, todo lo malo quedó en el pasado, está borrado, está perdonado. He aquí el Señor hace cosas nuevas en la vida de aquel que cree en Cristo Jesús. De aquel que está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Y es lo que la gente debe de ver. Es lo que nuestra familia debe de ver. Un auténtico cambio y una transformación. La meta del Padre en nuestra vida espiritual es que su Hijo sea formado en nosotros y que mostremos la vida de Cristo en nosotros. Que nos vean diferentes en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de tratar a los demás. Ahí está el poder del Evangelio en acción. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La conversión entonces no solo es sumarse o pegarse o adherirse a una nueva doctrina o práctica religiosa. Me volví evangélico. No, pero el asunto es, ¿nació de nuevo? ¿Cambió su vida? ¿Hubo una transformación? ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento? Porque si no, solo es evangélico. Solo asiste a un templo evangélico. ¿Pero es usted diferente? ¿Mentía antes usted? ¿Era un gran mentiroso y ahora dice la verdad? Ahí hay un cambio. Hablaba malas palabras, corrompidas, soeces, y ahora no sale ni una palabra de esas de su boca. Ha habido una transformación. Adulteraba constantemente antes y ahora es un hombre fiel. Robaba antes, mas ahora ya no roba. Hacía brujerías, ahora ya no lo hace. Estafaba antes y ahora ya no estafa. Recaudaba impuestos y se quedaba con ellos antes y ahora no. Recordando a Zaqueo. Esa es la transformación que debe haber. La transformación total. En Gálatas 6:15 dice así en la Nueva Traducción Viviente: no importa si fuimos o no circuncidados, que era un rito, una práctica religiosa de los judíos, para decir, yo soy circuncidado, entonces ya soy salvo. Momento, le dice, la salvación aquí no es de el que es circuncidado es salvo, no. Aquí no vale la circuncisión ni la incircuncisión. No vale tu religión, hermano. No vale tu religión, hombre, mujer. No te sirve. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido, ¿qué dice? Transformados en una creación nueva. Eso es lo que importa. Eso es lo importante. Esa es la clave. El mensaje del Evangelio es lo nuevo. Es lo transformado, el nuevo pacto, el nuevo nacimiento, la nueva criatura, el nuevo sacerdocio, la nueva adoración, el nuevo bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo. Todo es nuevo. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de Nuevo Testamento, nuevo pacto, nuevo nacimiento, nueva criatura, nueva adoración, nuevo sacerdocio y muchas otras cosas más nuevas. Eso es el Evangelio. Pablo mismo testifica que el Señor lo transformó en un hombre nuevo cuando lo salvó. Él da su testimonio y ahí en Filipenses, parte de Filipenses dice:
Antes, cuando yo no había conocido a Jesucristo, cuando Él no me había encontrado y me había salvado, yo era un blasfemo. Así dice, blasfemo. Yo era un perseguidor de la iglesia. Y por supuesto era un legalista, porque dice fariseo irreprensible. En cuanto a la ley era bien, todo. Era legalista y además era amargado. Pablo era amargado. Saulo era amargado, ese estaba bien amargado. Y perseguía a los cristianos, quería torturarlos, quería matarlos. Y de hecho también fue un asesino. Es decir, consentía con la muerte de los creyentes. Él no era convertido. Pero cuando Cristo lo salvó, fue totalmente un hombre diferente. A la fe que perseguía, después esa estaba predicando. Dígame, ¿no es un cambio radical ese? Cuando los hermanos dijeron, aquel que nos torturaba ahora está predicando el evangelio. Sí, ese es Pablo. Cristo lo cambió. Ahora ama a los hermanos. Ahora es tierno, amoroso, compasivo, paciente. Miren la ternura de Pablo, de Dios pone en él, ¿verdad? En Pablo es extraordinaria. Ahora bendice a la iglesia, es un hombre espiritual, edifica las iglesias, está predicando por todos lados. Es un hombre que tiene gozo. Por eso él dice, ¿cómo me puedo avergonzar del evangelio si yo le he probado que es poder de Dios para cambiar? Si me cambió a mí, un hombre viejo, religioso, amargado, perseguidor y blasfemo. Ese sí que es poder, dijo Pablo. El evangelio es poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Le cambió la mente y el corazón y el enfoque de su vida. Todo lo que era importante, bueno para él, según él, llegó a ser basura. Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre llegó a ser el apóstol que más trabajó por todos. Este hombre fue transformado, no solo fue salvo, completamente en un hombre de Dios. Mis queridos hermanos, el evangelio no es un pone parches. Jesucristo no es un parchero. Voy a explicar esto. Cuando un vestido bueno, nuevo, se rasga o se rompe, la tendencia de antes era zurcirlo. Y si no había dinero, pues para comprar uno nuevo, se buscaba una tela más o menos parecida en el color y más o menos en la textura, se cortaba y se le ponía un parche. Remiendo, ¿verdad? El evangelio no pone remiendos en la vida de las personas. No es parche. A ver, ¿dónde está usted mal un poquitito? Ahí le vamos a quitar ese pedacito y vamos a hacer un parche. ¿Usted sigue siendo el mismo viejo vestido? Hablo del vestido viejo, no hablo de... Porque estamos hablando de la analogía del vestido, ¿verdad? La blusa, el vestido, la falda. El evangelio no toma una falda vieja o nueva y se le rompe por ahí algo y le pone un parche. No. Lo que hace el evangelio es hacer completamente el vestido nuevo. Por eso Jesús les dijo, miren, el evangelio del reino de Dios es el vino nuevo con odres nuevos. No se pone en odres viejos. El evangelio no pone un paño viejo, un remiendo a un vestido viejo. Remiendo y más vestido viejo, se queda el mismo viejo vestido, o vestido viejo. Para que no haya confusión, mi hermano. El Señor no pone parches para ayudarlo a dejar que usted fume. El Señor puede convertirlo completamente en una nueva criatura y ya no va a fumar sin parches. El Señor puede hacerlo completamente nuevo y esa es la voluntad de Él.
Pónganse de pie. Cuando alguien se salva, el Evangelio lo hace una nueva criatura y una nueva persona. Pero también examinemos nuestra vida. No vaya a ser que siendo salvos, tal vez no estamos siendo transformados totalmente, tal vez no haya una novedad de vida. Y algunos digan, no hay mucha diferencia, sigue siendo la misma persona. El Señor nos libre, hermanos. Yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios y porque Dios me transformó y me cambió. Usted está aquí porque Dios lo cambió, lo salvó y lo transformó. Usted pudo intentar muchas veces cambiar cosas y no pudo. No lo logró, pero el Evangelio sí lo logró en usted. El Señor sí lo logró. Por eso predicamos a un Cristo vivo, a un Evangelio poderoso que nos salva y nos transforma. La voluntad de Dios es que seamos salvos y transformados. Oremos. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón. Bendito sea tu santo nombre, Jesucristo. En ti hay poder para salvar y transformar. Gracias por el Evangelio glorioso que vino a nuestros corazones y nos cambió en personas diferentes. Porque somos nuevas criaturas. Y Señor, tú no hablas de perfección plena, no, pero sí de cambios sustanciales que se notan. Gracias por todos los que has convertido y has transformado. Aquí está nuestra vida. Síguenos transformando día a día, síguenos renovando cada día para que otros crean. Si alguien quiere ser salvo por primera vez, con una oración de fe que haga con todo su corazón y de manera sencilla y sincera, el Señor lo salva. Y el poder del Espíritu Santo vendrá sobre usted para transformarlo en una nueva criatura. Y si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta oración ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. Te necesito, sálvame, transfórmame, cámbiame. Yo no puedo hacerlo. Por eso hoy creo en ti, Jesús, como aquel que fue levantado de los muertos, y con mi boca te confieso como mi Señor. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.